cuenta que no aparece directamente en la clase, así que vine y Y abrí abrió esta. aquí. Sí. Ah, ya. Pues vamos a Profesor esperar. Manrique, Sí, sí has de estar, ¿no? Ya está. ya aquí está, sí. Perdón, no podía contestar que está apagado el micrófono, ya estoy aquí. Muy bien. Ok. Si quiere, revisamos esa calendarización y observamos qué pasó, profesor. Creo que hay una opción en la cual se dice el canal en donde uno puede abrir la sesión. Creo que esa parte le faltó allí. Bueno. Digo, lo bueno, ¿quién la abrió? ¿Virginia? No, la abrí yo. No. Es la que ya se tenía. No, profesor. No, la acaba de abrir el profesor Dante. Bien, pues vamos a ver cómo están los jóvenes, si ya están todos aquí. Pues ya veo muchos, no sé si son todos. Sí, pues ya está la mayoría. Muy bien, pues bien. Creo que faltan algunos, pero no muchos. ¿Qué tal, profesor Aquileo? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Profe. ¿Qué tal? Muy bien. Pues vamos a buscar una alternativa hablando con el profesor Manrique, de reunirnos una vez, unos minutos antes de terminar para ponernos de acuerdo para lo que sigue. Pues les hago un resumen de lo que los muchachos han estado trabajando. Pues básicamente el lunes hicieron una relatoría, revisaron la NOM 001 1996 y la compararon con la 2021. Así que bueno, ellos ya están versados con respecto a los cambios que han existido. El profesor Manrique también comenta que quiere hacer una especie de síntesis con respecto a ese trabajo que realizaron, así que vamos a enmarcar sobre ello. Esa fue una idea o propuesta, ¿eh? Si tú consideras que los alumnos ya hicieron una buena revisión, pues ya lo podemos dejar ahí. Si no, lo podemos platicar con ellos, porque este es un cambio muy importante para todos los estudiantes, en especial para los que se vayan a dedicar a agua, porque cambia por completo, bueno, no por completo, pero cambia bastante la estructura de la legislación en materia de agua. Sí, de hecho, por eso me interesa mucho de que pudiese comentar al respecto. Creo que también es interesante de que puedan observar el punto de vista de otras personas, porque uno de los puntos que marcamos es que esta normatividad, si bien está expresada ya, esperamos solamente que exista una impresión, que salga en el Diario Oficial de la Federación. Ya salió en el Diario Oficial de la Federación, pero todavía no ha pasado por la última aprobación legislativa para que ya empiece a estar vigente. Eso es la parte que falta. Bien, y bajo esa perspectiva, pues yo creo que no estaría mal observar otras opiniones. El punto es de que comentaba de que si bien el comunicado de la Semarnat indicaba que por mayoría, eso implica entonces que existen ciertos sectores que no están de acuerdo y habrá que vigilar muy de cerca este asunto. Bien, pues bueno, con ellos también hablamos acerca de la dotación. Cada uno de ellos ya hicieron una relatoría de cuál es la dotación que han encontrado en su casa, en su cercanía. Y bueno, cada uno de estos esquemas nos llevan de la mano pues para poder darnos cuenta cómo nos llega el agua a nuestra casa, ¿no? Entendemos muy bien que todo el total de la dotación que nos llega a nuestra casa, existen ciertos porcentajes que se marcan para poder determinar entonces cuáles son las pérdidas que pueden existir de la dotación para llegar a un sistema de alcantarillado. Nuevamente entendemos que también en la distribución del agua potable hay unas pérdidas muy grandes de la misma agua potable. Y después entonces que existen ciertos porcentajes a los cuales vamos a marcar hoy
en relación al sistema de alcantarillado, ¿no? Las pérdidas que pueden existir de la dotación que recibimos. Entendemos entonces que también existen fugas en el sistema, y si tenemos, por ejemplo, una dotación como las que se marcó la semana pasada, creo que fue un poco más de 150 litros por día, existen entonces diferentes tipos de pérdidas que se pueden marcarse como fugas, ¿no? Hablamos de un 25 hasta un 40%. Y de allí, pues entonces, esos porcentajes son los que se toman para el dimensionamiento de sistemas de tratamiento. Entonces, esos porcentajes que se van a estar marcando son muy interesantes porque existen muchos manuales de la Semarnat que nos hablan acerca de cómo hacer el manejo y la gestión del agua en una comunidad. Nuevamente retomamos los aspectos de la NOM 003, a los cuales que se estuvieron comentando incluso por el profesor Manrique la semana pasada también, y de allí la necesidad de que existan organismos operadores, iba a usar la palabra coludidos, pero no es la palabra coludidos, sino que en comunión con el municipio se establecen mecanismos para poder recuperar agua y que pueda ser también tratada y vendida como un elemento alterno y buscar alternativas de financiamiento a los procesos mismos de extracción y reutilización. Otro de los puntos también creo que es importante recordar la forma como los municipios intervienen directamente en todos los procesos que tenemos nosotros en la distribución del agua, ¿no? Allí entonces intervienen organismos operadores. Así que los municipios son los responsables básicamente, pero necesitamos tener claro que en los recibos que hemos revisado con respecto a la dotación del agua, siempre existen ciertos elementos que los conocemos como, ¿cuál es la palabra correcta? Subsidios. Esos subsidios para un país pues no son correctos desde el punto de vista del proceso económico, ¿no? Muy bien, entendemos que el agua es un recurso vital, y de allí la necesidad de poder también ponernos con criterios propios sobre la dotación misma, ¿no? Si mal no recuerdo, la anterior ley que no pasó hace algunos años, creo que uno de los puntos principales eran los aspectos del trasvase, pero también la dotación misma. Así que nosotros también tenemos que comprender eso y cómo lograr que un municipio garantice la distribución, y pues es evitando los subsidios, ¿no? Pero bueno, entiendo muy bien que hay mucho todavía por hacer y cómo tenemos que enfrentarlos, ¿no? Esos subsidios, bueno, se ven muy claros cuando comparamos en las estadísticas del agua. Recuerden ustedes que también tenemos tablas que nos hablan acerca de las tarifas. Si nos vamos hacia Querétaro, a Pachuca, hacia Campeche, podemos ver una gran diferencia de costos. El punto es aquí decir qué tan caro es y cuándo podemos definir que realmente los costos son reales. Y bajo ese aspecto, pues bueno, entendemos muy bien que va a estar en función de los componentes a eliminar en diferentes plantas potabilizadoras, ¿de acuerdo? Entonces, posiblemente en algunas regiones tengamos agua con muy buena calidad y que no se requiere muchos procesos, pero pueden existir en otros lados. No sé, se me ocurre Tijuana, o tal vez me corrige el profesor Manrique, pero también en esos lugares de punta a punta podemos darnos cuenta que los sistemas pueden ser muy diferentes. Y de allí la observación de las diferencias de costos del agua que nosotros revisamos. Bueno, hablamos de en la jerarquía del agua, hablamos de comisiones estatales del agua, de organismos operadores, de municipios, de la Conagua como tal. Y aquí me gustaría lanzar algún punto para poder dar entrada a un tema de la profesora Virginia. De acuerdo a lo que ustedes saben, jóvenes, ¿quiénes
¿quién es la instancia que aporta dinero para construir las plantas de tratamiento de aguas residuales? ¿Y cómo es que ese dinero llega a quién? ¿La Conagua entrega el dinero a quién? ¿O bajo qué mecanismos ustedes creen que suceden los procedimientos de construcciones de plantas de tratamientos de aguas residuales? ¿Alguien tiene una idea? Ese es un tema muy importante, y muy interesante, por cierto. Pero a ver qué nos dicen los alumnos. Bueno, pues yo creo que aquí tengo la lista, así que vamos a llamarlos si es que no se levanta una mano. Bueno, pues vamos a pensar en Guzmán, Chapina, Jessica Magdalena. ¿Estás aquí, Jessica Magdalena? Profe Dante, Vanessa Bonilla levantó la mano, entonces a lo mejor. Ah, pues, por favor, entonces, adelante. Es que no observo. Dejen salir de aquí. Se me ocurre, profe, que es a través de licitaciones. Ahorita que he estado investigando un poco del proyecto que nos va a tocar, he visto que hay diferentes consorcios que se dedican, que licitan, por ejemplo, la que estoy trabajando, bueno, en la planta que estamos trabajando, un consorcio se retira y entra otro. Ok, entonces piensas, bueno, sí es cierto, es probable que pueden existir diferentes tipos, organismos operadores, uno para construir, otro para operar, y así sucesivamente. Sin embargo, creo que lo más adecuado, aunque no sé, bajo los aspectos de evitar opacidad, muchas veces se licitan de esa forma, ¿no? Aunque desde mi punto de vista, yo esperaría que un organismo operador intervenga desde el inicio y hasta el final, ¿no? Hasta la operación. Pero bueno, hay muchos puntos de vista los cuales se pueden marcar también aquí. Ok, sí. ¿Y los municipios dónde quedan? Es que a lo mejor lo que nos comentó, podemos decir, sí, es la parte final ya para la asignación de un contrato. Y esto entonces se lleva a cabo mediante una licitación pública, en la cual simplemente se define qué empresa es la que va a llevar a cabo. Puede ser desde la propia ingeniería, la construcción, la puesta en marcha, y en algunos casos incluso operación transitoria o incluso operación continua durante un cierto periodo que implica una concesión. Pero antes de eso, la pregunta, como estaba planteada, es ¿de dónde salen los recursos para que se lleve a cabo un proyecto de planta de tratamiento? Cuando hablamos de una licitación es porque los recursos ya están disponibles. No se puede llevar a cabo una licitación si no hay recursos disponibles. Y los recursos, entonces aquí la duda es, ¿son recursos federales, estatales o municipales? Entonces, ¿qué es lo que los alumnos piensan? ¿Cuál es el origen de los recursos? Y por lo tanto, entonces, ¿qué nivel de gobierno es al que le corresponde llevar a cabo el concurso y además llevar a cabo el conseguir los recursos? Brian Tobón tiene la mano alzada. Adelante, Brian. Bueno, yo supondría que serían de mínimo a nivel estatal debido a la cantidad de presupuesto que se necesita. Yo pienso que a nivel local el presupuesto que se les da no alcanzaría para un proyecto de esa magnitud, aunque digo, son tan grandes como otras cosas, siento que no daría. Entonces, mínimo tendría que ser, yo creo que estatal o federal, de donde saldrían los recursos. ¿Hay alguien que tenga un punto de vista diferente? Porque Yo aquí... creo que son municipales. Municipales, eso es. ¿Por qué? Porque, bueno, en la mayoría de municipios que he visitado y no he visitado o investigado, cada uno tiene una operación y un número de plantas determinado, sin importar si el presupuesto es estatal, porque hay municipios que no tienen y hay municipios que sí tienen.
que sí tienen plantas o sí tienen dinero? Plantas, y hay municipios que no tienen, porque pues no lo creen o necesario, eso es lo que yo pienso. Bueno, eso es cierto. Hay municipios que no tienen plantas de tratamiento. Hay municipios también que no tienen dinero. Pero precisamente los municipios que no tienen plantas requieren plantas. Pero lo importante aquí, la pregunta es, si se identifican las necesidades de una planta de tratamiento, digo, ahorita estoy pensando en una, pero puede ser una gran cantidad de plantas de tratamiento que se requieren a nivel nacional, pero cuando se identifica esto, ¿a quién le corresponde financiar la construcción de la planta? ¿Le corresponde a la federación, al estado o al municipio? Y la siguiente pregunta que va concatenada es, ¿y a quién le corresponde, a qué nivel de gobierno le corresponde la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento? ¿Será igual? ¿Será distinto? Ustedes ya lo revisaron, ya revisaron la legislación y entonces, ¿qué es lo que ustedes encontraron? ¿Por qué no se lo preguntas, Dante, a alguien en específico? Porque creo que nadie levanta la mano. Bien, Granados Reyes Anaí, ¿estás aquí? ¿Qué supones, Anaí? No te escuchamos, Anaí. Veo tu micrófono abierto, pero no te escuchamos. Bueno, a su compañero González Valencia Luis Fernando. Nadia Paola tiene la mano abierta arriba. Adelante, Nadia. Sí, para la respuesta del profesor para de quién sería a cargo de las plantas de tratamiento, estoy viendo una parte de la norma que imprimí. Y bueno, menciona, y lo cito, dice, las entidades públicas responsables del tratamiento de las aguas residuales, bueno, en esto serían las entidades públicas, serían las responsables de las plantas de tratamiento, ¿o estoy en lo incorrecto? Pero ¿cuál es en específico? Porque las autoridades pueden ser de los 3 niveles de gobierno. ¿Cuál es el nivel de gobierno que le corresponde o a todos les corresponde por igual? Creo que no. Bien, Alejandro Ángeles tiene la mano arriba. Adelante. Miren, les voy a dar una breve explicación para que quede un poco más claro, porque veo que sí hay bastante confusión con respecto a las fuentes de financiamiento para llevar a cabo estos proyectos de tratamiento de aguas. Y puede ser esto bastante importante porque dependiendo de esto es que va a haber la factibilidad o no de que se construyan plantas, de que se operen plantas, de que se rehabiliten plantas. Vamos a ver esto. Cuando se construye una planta de tratamiento, hay la obligación de que se lleve a cabo una participación conjunta tripartita. En este caso, le corresponde la aportación del 33% del monto de construcción a la federación a través de la Conagua, el 33% a través del Estado, a través de la Comisión Estatal del Agua, y el 33% al municipio a través del organismo poblador municipal. Y entonces, ya sea
el organismo municipal o la comisión estatal cualquiera de los dos, pueden ser quienes llevan a cabo el procedimiento administrativo de contratación y asignación del contrato y supervisión del proyecto. Entonces, en la construcción se dividen los costos de forma proporcional, federación, estado y municipio. Pero en la operación hay una diferencia sustancial. En la operación, de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, y va a haber posiblemente un cambio próximo de la ley, de acuerdo incluso como se maneja en la Constitución, la jurisdicción del manejo de agua en las poblaciones es municipal y por lo tanto la operación de las plantas le corresponde al municipio que asuma los costos correspondientes. Eso es uno de los grandes problemas que se tienen en México para que las plantas funcionen correctamente. ¿Por qué? Porque puede haber esta construcción de la planta en que participan los tres órdenes de gobierno y entonces el municipio no lo siente tan fuerte el asunto porque como sea, si sabe que requiere un proyecto, va ahorrando dinero y de las participaciones federales y estatales sacan el dinero. Pero cuando les toca la operación, la federación los deja solos y el estado puede dejarlos solos o puede que, porque así le interesa, apoye al municipio. Pero entonces lo que sucede es que ya no hay dinero suficiente normalmente para operar la planta. Y eso sí es un problema. Por eso es que muchas plantas se construyen y se abandonan, se dejan de operar, porque ahora el costo todo le corresponde al municipio. Y de todos los ingresos del municipio, de las aportaciones de la federación y del estado, pero de las aportaciones no para la planta, sino de las aportaciones para el gobierno municipal, tienen que sacar el dinero para operar la planta. Entonces, eso es una complicación. Por eso, muchas plantas no funcionan. Anteriormente, en años previos, la Conagua le daba un apoyo de un porcentaje de los costos de operación a los municipios. Si una planta de tratamiento cumplía con la norma que le correspondía, generalmente la norma 01 y generalmente la clasificación A, entonces se hacía merecedor a recibir por parte de la federación la recuperación de un porcentaje de los costos operativos. Generalmente era del orden del 30%. El recibir 30% de los costos operativos el municipio con el compromiso de que cumpla la norma, pues la verdad hacía que muchos municipios pudieran estar operando eficientemente las plantas de tratamiento. En el momento en que empieza a desaparecer este apoyo fiscal de la Conagua, independientemente que cumplan o dejen de cumplir la norma, ¿qué sucede? Se dejan de operar, se deja de aportar recursos municipales a las plantas de tratamiento y entonces empiezan a abandonarse y empieza a haber más fallas de cumplimiento porque ya la federación no apoya. Y en este gobierno actual ni siquiera se ha visto la oportunidad de que se regresen a estos apoyos financieros. Desaparecieron desde antes de que terminara la gestión de Peña Nieto. O sea, no desapareció el apoyo financiero a las plantas a inicio de la 4T. Desde antes ya estaba en proceso de desaparición. Pero cuando se convierte en un apoyo cero, es a partir de finales de 2018, digamos a partir de 2019, en que no hay ningún apoyo financiero para las plantas de tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos indica? Que no hay un interés de las autoridades federales y, por supuesto, de ahí para abajo, las estatales y municipales,
para operar las plantas de tratamiento. Y entonces eso está haciendo que caigamos, pero de veras, caída libre en cuanto a las calidades de las aguas tratadas en el país. Por otro lado, por ahí mencionaban que los recursos se daban de la Federación, de la Conagua, a los consejos de cuenca. No, los consejos de cuenca prácticamente no reciben nada de la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua tiene subdivididos todo el país en 13, digamos, no son entidades, sino en 13 grupos que son los consejos, no, tampoco son consejos de cuenca, son Regiones. Las regiones hidrológicas administrativas, ¿no? Hidrológico-administrativas. Y entonces ellos son los que llevan a cabo la planeación y en todo caso la posible asignación de presupuestos. Pero los consejos de cuenca nunca reciben el dinero, son una entidad asesora y podríamos decir entre comillas supervisora de lo que hace la Conagua o que hacen los organismos regionales. Eso se los puedo asegurar, porque yo formo parte del Consejo de Cuenca del Valle de México, ¿sí? O sea, yo soy el representante del Politécnico en el Consejo de Cuenca del Valle de México. Y la verdad es que rara vez hacen reuniones y nunca nos consultan la forma en que se asignan los presupuestos, ¿sí? Entonces, olvídenlo, eso no existe. Entonces, los recursos más bien los solicitan las comisiones estatales y municipales y la Conagua les plantea los requisitos que se necesitan cumplir para que se den las aportaciones federales. Si no lo cumplen, simplemente no hay aportación federal. Parte de lo que requieren, por ejemplo, para que una planta de tratamiento reciba dinero de la federación es el que, para su construcción, porque ya vimos que para la operación y mantenimiento no aporta nada, pero para la construcción lo que se requiere es que el municipio, tal vez apoyado con el Estado, tengan ya los estudios básicos para hacer el proyecto. Eso significa que los estudios básicos corren por cuenta del municipio y del Estado. Y cuando ya están suficientemente sólidos estos resultados, ahora sí se puede llevar a cabo una licitación, generalmente es una licitación pública, abierta, en donde ya los licitantes presentan sus propuestas para la construcción de la planta de tratamiento. Pero en algunos casos especiales se licita no solamente la construcción, sino también la operación de la planta de tratamiento, que es el caso de cuando se da una asignación para la operación y la recuperación del monto invertido por parte de la empresa en un periodo que generalmente son 20 años. En estos casos, las plantas de tratamiento se construyen con los costos del inversionista, o sea, es una inversión privada. Y lo que le proporciona el municipio y el Estado, a veces también la federación, son los estudios básicos. Pero ya la ingeniería de detalle, la construcción, la puesta en marcha y la operación la asume la empresa privada. Y a partir de que empieza la operación, el pago de los honorarios de la empresa se da contra cada metro cúbico de agua tratada. Si esa agua tratada cumple con la norma correspondiente, se le paga el monto contratado. Si no cumple con la calidad, no se le paga. Esto lo que ha hecho es que las plantas de tratamiento concesionadas bajo este procedimiento de contratación son las que trabajan mejor en el país. ¿Por qué? Porque tienen la obligación
de cumplir con la calidad de diseño, si no, no les pagan. Pero además de todo, ese pago incluye una fracción de utilidad. Generalmente, uno de los puntos críticos es que las empresas tienen que determinar, ellos definen el periodo en el cual pagan la inversión inicial y a partir del momento en que llegan a un punto de equilibrio, empiezan a ganar dinero. Y ese punto de equilibrio normalmente es menos de 10 años. Antes de los 10 años, terminan de pagar la construcción de la planta y empiezan entonces a tener ingresos que van hacia la parte de utilidades. Y entonces, a veces los usuarios dicen que el costo del agua tratada es muy cara, pero claro que va a ser cara. ¿Por qué? Porque el gobierno no invirtió en su construcción. Y esto es simple y sencillamente un negocio que debe dejar utilidad. No sé si eso más o menos les queda claro. Por lo tanto, entonces, las entidades primero, que son los consejos de cuenca, en absoluto manejan dinero. No toman en cuenta nada para poder realizar inversiones. Lo único que llegan a hacer son trabajos de supervisión y trabajos de asesoría, pero hasta ahí nada más. En realidad, en la actualidad, los consejos de cuenca tienden prácticamente en cuanto a sus funciones y actividades, tienden a cero. O sea, prácticamente no hacemos nada. Digo, hacemos porque yo formo parte de este consejo de cuenca. Algunos consejos de cuenca trabajan un poco mejor, otros trabajan un poco peor, pero en algunos lugares ni siquiera existen los consejos de cuenca. Entonces, para que más o menos se den una idea. Si se dan cuenta, la forma entonces en que se lleva a cabo el financiamiento de una planta de tratamiento no es sencillo. Pues tiene su complejidad. Esto ustedes lo van a tener que ver con mucho más detalle en la asignatura de, ¿cómo se llama esto? Evaluación de programas y proyectos, me parece. Y creo que lo llevan ustedes dentro de 2 semestres. Me parece que es así. O sea, ustedes están ahorita en sexto, séptimo, octavo. Me parece que en octavo semestre llevan esa materia, a menos que los demás profesores me indiquen otra cosa. Pero ahí es donde tienen que ver estos aspectos. Y otra parte donde ven también la forma en que se contrata un proyecto para la construcción de una planta de tratamiento, la tienen que ver en ingeniería de proyectos, porque ahí ven con más detalle la forma en que se llevan a cabo los concursos para la asignación de estos proyectos. ¿Sí? Dante, no sé, traté de ser breve, pero no es tan fácil el tema. Me parece muy bien. Aún así, hay algunas intervenciones de jóvenes que han dejado algunos mensajes. ¿Quieren intervenir aquellas personas que están enviando algunos mensajes? Sí. Adelante. Yo iba entendiendo bastante bien. Entiendo que el municipio es el que se encarga de hacer estudios previos, ¿no? De la zona y eso va por su cuenta. Y cuando ya es aprobado, la construcción se divide entre federal, municipal y estatal en porcentajes iguales. Y ya cuando la planta ya entra en operación, va directamente a nivel municipal o estatal. Pero mencionó algo de empresas privadas. Mi pregunta es, ¿la empresa privada puede tomar el proyecto ignorando los porcentajes de federal, municipal y estatal? Tiene su micrófono cerrado, profesor Manrique. Sí, cierto, perdón. En este caso, cuando se tiene un proyecto que va a ser concesionado, entonces puede suceder que una fracción del proyecto
lo paguen los 3 órdenes de gobierno, o puede ser que de plano no pague nada. Lo normal es que sí paguen una pequeña cantidad, pero la parte más importante del dinero la proporciona, pero vamos a poner en estos términos, lo presta la empresa privada. Entonces, lo importante en este caso, en los concursos, a veces incluso es más importante que la parte técnica, es la parte financiera. El porcentaje que se le va a cobrar por intereses del préstamo que se hizo. Eso es lo que puede hacer la diferencia en los costos. Y en este caso, como la operación le corresponde pagarla al municipio, el municipio asume esos costos. Y entonces las plantas concesionadas, a veces los municipios no toman en cuenta lo que esto implica y se les hacen caros después. Y luego quieren revertir el proceso, pero ya no pueden, porque se firman contratos con vigencia de 20 años. Después de 20 años, tienen la posibilidad los municipios de recibir la planta de tratamiento y operarla. Pero resulta que de los casos que he conocido de terminación de periodos de concesión, resulta que vuelven a contratar o vuelven a concursar, de hecho, en la operación, y generalmente la empresa que estaba operando gana la continuidad de la operación. Eso es lo más común, porque si no, de otra forma, las inversiones de veras que llegan a ser muy grandes y un municipio no tiene la capacidad de hacerlas, y por lo tanto tienen que seguir pagando la tarifa correspondiente a la empresa para que puedan seguir operando la planta. Si no, entonces lo que llega a suceder es que la federación, a través de la CONAGUA, verifica el cumplimiento de la norma respectiva de descarga, y si no la cumplen, les aplican multas y pago de derechos. Y como los municipios normalmente no tienen dinero para pagar las multas y el pago de derechos, entonces lo que se hace es que la federación se lo cobra, ahora sí que, como se dice vulgarmente, a lo chino. De las asignaciones federales presupuestales, se lo quitan al municipio. Y entonces, de una manera u otra, lo tiene que pagar. Yo he sido perito en juicios entre municipios y empresas que tienen una concesión. Y el municipio llega el momento en que dice, ya no quiero pagar, pone infinidad de pretextos y le quita el pago a la empresa. Se llegan a dar juicios, que es donde yo he participado, en la parte técnica, en donde los municipios quieren dejar de pagar y tomar el control de las plantas. Pero cuando está vigente el contrato y la empresa trabajó correctamente, no hay manera de que el municipio le gane a la empresa. Nosotros hemos ganado un par, tal vez no muchos, 2, 3 litigios en donde los municipios quieren quitarle la operación a las plantas y de hecho, como a mí me contrata la empresa concesionaria, pues entonces yo les ayudo a ganarlo y lo ganamos, porque es fácil ganarlo, porque los argumentos legales de los municipios son muy débiles y es muy fácil echarlos para atrás. Pero al final de cuentas, los que tienen la razón son las empresas privadas. Los que se equivocaron en la asignación de ese tipo de contratos fueron los municipios, pero cuando ya está firmado el contrato, ahora sí que es como si ustedes se casaran y después de un año deciden que se equivocaron y se quieren divorciar, y resulta que su marido o su esposa dicen que sí, pero que les paguen una serie de gastos que no hubieran ocurrido si no se hubieran casado.
¿Y qué tienen que hacer? Ni modo, a pagar. O la otra, regresar a volver a vivir juntos, porque no se pueden divorciar. Es lo mismo. De hecho, yo diría que es tal vez hasta peor. O sea, la unión que hay bajo un contrato es muy complicada. Y en este caso, eso está sucediendo en México. Lo malo es que los municipios no tienen recursos. Y esto que les estoy diciendo tiene validez no solamente para tratamiento de aguas. Por ejemplo, para el manejo de los residuos sólidos es lo mismo. Los municipios se tienen que hacer cargo de esos costos del manejo de los residuos porque así está establecido en la legislación. Y si se lo asignan bajo una concesión a una empresa, ya se casaron con ellos durante todo el periodo en que esté vigente el contrato. Ni modo, lo tienen que hacer y lo tienen que asumir. No sé si te quedó claro más o menos esto. Sí, Marta. ya. Sí, ya todo súper bien. Comentar algo también, Javier. Sí, Que ya ahorita, bueno, desde el sexenio pasado, están aplicando lo que son las asociaciones público-privadas, las APP. Claro, sí, cierto. Entonces, es otro esquema en el que pues no se descapitaliza, podríamos decirlo, pues los municipios, ¿no? O sea, es como pagar en abonos una obra de infraestructura, ya sean plantas de tratamiento o cualquier otro tipo de infraestructura. Entonces, también esta modalidad, pues, el sexenio pasado lo que querían era fomentarla. Este sexenio, pues, está detenido. Esperan que todo sea a través justamente de cada dependencia de gobierno, que toda la operación, que todos los recursos se pueda hacer a través de cada organismo, ¿sí? Lamentablemente, en el caso de cada organismo y la Comisión Nacional del Agua, pues no tenemos todo el know-how, ¿no? Y también los recursos como tal para poder llevar la construcción de plantas, sobre todo de gran envergadura. Necesitan mucho capital y se recurre principalmente a la iniciativa privada, ya sea de capital nacional o extranjero incluso, ¿no? Entonces, esa es otra modalidad. Dependen los contratos, pero esta modalidad de las asociaciones público-privadas, pues la habían hasta modificado la ley para que se pudieran aplicar en muchos proyectos de infraestructura. Entonces, cuando un municipio pues no puede, por ejemplo, hacer los estudios preliminares, los estudios de caracterización del lugar, las aguas residuales, estudios topográficos para la ubicación de la posible planta de tratamiento, pues igual participan empresas que hacen todo ese trabajo, lo financian y después pues ya se les pueden asignar algunos proyectos. Aun cuando se hagan en licitaciones, pues tienen ciertos beneficios haber iniciado este tipo de participación. En el caso de que no ganaran, pues bueno, hay una remuneración por el trabajo que hicieron. Entonces, no se descapitalizan mucho los municipios y los estados para hacer obras de infraestructura. En ese caso es compartido entre el municipio y el sector privado, ¿no? Hágate cuenta que ustedes compran en abono, como estas tarjetas a 12 meses sin intereses. Entonces, dice una empresa, ok, yo hago la obra y tú me vas pagando, ¿no? De manera diferida. Puede ser a través, como decía el profesor, en función al volumen de agua tratado. Yo pongo todo y te cobro una tarifa por metro cúbico de agua. Esa tarifa de agua pues va a tener un porcentaje que corresponde a la parte de ingeniería, un porcentaje por cumplimiento en la calidad, otro porcentaje en función al volumen de agua tratado, ¿sí? Y otro porcentaje de todo el costo por financiamiento. Entonces, pues ya las tarifas de agua, ya esa empresa puede también hacer un uso de esta agua, ¿sí? Una vez que ya está tratada, a lo mejor ni siquiera es para un cumplimiento normativo, como la 001 o 002. Sí, bueno, principalmente la 001, ¿no? Entonces, a lo mejor esta agua va a ser una norma 003 para que se pueda reutilizar o ellos mismos la puedan vender. Ya son concesiones, pero bueno, son diferentes esquemas.
La idea es que no se puedan descapitalizar porque ciertamente las partidas presupuestales pues están muy limitadas, ¿sí? Dependiendo cada gobierno, pues lo que les van asignando cada año. Si no lo derogan, si no lo gastan, pues también son castigados. Dice, bueno, pediste tanto de presupuesto, no se ocupó todo o no se pudieron realizar las obras y los gastos que se tenían previsto, entonces pues probablemente el siguiente año le asignen menos, ¿sí? Entonces dentro de esta partida presupuestal está el cubrir los costos de la construcción de alguna obra de infraestructura, planta de tratamiento, plantas potabilizadoras. Sí, no sé, Javier, si algo me faltó o quisieras complementar. No, de hecho estuvo muy bien porque de hecho sí es una opción de contratación diferente, que eso empezó a darse recientemente y de hecho ahorita, como dices, pues se bloqueó, pero como sea, es una buena opción. Entonces, pero sí, no, está bastante completo. Nada más me gustaría que, aquí estoy viendo en el chat que Luis Daniel hizo una pregunta que valía la pena también contestarle. ¿Se pueden retomar plantas de tratamiento abandonadas o ya no? Por supuesto que sí. De hecho, cualquier planta abandonada, como sea, tiene ya una inversión y en que hay que evaluar si se puede retomar, o sea, si es una obra que estaba bien hecha y que por lo tanto hay posibilidad de utilizar parte de la infraestructura construida y entonces eso abate costos constructivos. El problema es que el ejemplo que les puse hace rato de participación tripartita para poder llevar a cabo la construcción de una planta de tratamiento, esto sucede cuando son plantas nuevas. Cuando son plantas que se van a rehabilitar, ya no se considera una planta nueva y entonces el costo le corresponde al municipio, a veces con apoyo del Estado. Por eso es que las plantas que se llegan a abandonar difícilmente se retoman porque entonces ya no hay recursos. Solo bajo ciertas condiciones muy especiales se puede llegar a podemos decir, a un convenio entre federación, estado, municipio, de nuevo, para que haya una participación de los 3 niveles de gobierno para los recursos que requiere esta planta. Casi esto significa volver a construir la planta de nuevo, para que se considere como un proyecto nuevo. Son casos especiales, pero de origen prácticamente le correspondería ya nada más al municipio. Por eso es que generalmente ya no hay dinero para hacerlo. Pero bueno, se puede hacer. De hecho, deberían de retomarse las plantas abandonadas o parcialmente abandonadas, porque esto puede implicar el tratamiento de una cierta cantidad de agua a un costo inferior a tener que construir una planta nueva. Pero sí, como les digo, no es tan sencillo. Entonces, Miguel Adrián, yo no sé si te referías a buena pregunta de Luis Daniel o de quién. Pero bueno, o sea, ¿qué dicen ustedes, Luis Daniel y Miguel? No, sí, esa sí era mi pregunta. Es que no sabía qué salía más rentable, si retomarlas o construir una nueva o qué sucedía con esas plantas de tratamiento. Bueno, les voy a decir también una cosa más que seguramente eso Virginia seguramente ya se estaba preparando para decir. A veces hay plantas que se abandonan porque de origen estaban mal diseñadas o mal construidas. En ese caso, ni vale la pena tratar de rehabilitarlas. Y eso también llega a ser común, ¿sí? Nada más, ahora sí que para que se den una idea, a partir de que una empresa privada tomó la operación de todo el sistema hidráulico del municipio de Veracruz conjuntamente con el municipio de Medellín, de forma conjunta, a mí me tocó formar parte del grupo que llevó a cabo la evaluación de las plantas de tratamiento del municipio, de los 2 municipios que estaban fuera de operación,
para ver si se podían rehabilitar y cuánto costaría la rehabilitación. Lo hicimos, de hecho, nada más para que se den una idea, de esos 2 municipios, ni siquiera son de todo el estado de Veracruz, son aproximadamente 6 plantas de tratamiento, no me acuerdo el número exacto, pero más o menos son como 6 plantas de tratamiento, las que están fuera de operación por diferentes situaciones. Algunas todavía tienen un poquito de equipo, otras ya no tienen, ya las vandalizaron, ya no tienen ni equipos, ni cables, ni nada. Y debido a que la empresa que tomó la operación, pues lógicamente es una concesión, entonces ahora los costos para rehabilitar esas plantas los tendría que asumir la empresa, pero a su vez la empresa tiene que negociar con el municipio, con los municipios, para que entonces incremente el monto del pago mensual y ellos la rehabilitan. Este estudio que hicimos tiene más o menos como 3 o 4 años, como 4 años creo, y hasta la fecha no hay respuesta de los municipios para que vean, para negociar con la empresa, para ver la posibilidad de que se les incremente los montos para que rehabiliten estas plantas. Por lo tanto, estas plantas siguen detenidas, no funcionan. Y eso es un mero ejemplo de lo que sucede en toda la República Mexicana. Eso es lo más común. Vean, ustedes ya vieron las estadísticas del agua. Vean la tabla donde vienen los caudales tratados y los caudales que se tienen de diseño en todo el país. Y van a darse cuenta que hay un porcentaje muy elevado de caudal que no se trata en la actualidad. Esas plantas o están total o parcialmente abandonadas. Y eso es un gran problema porque se invirtió dinero, iba a decir de nosotros, pero yo creo que de ustedes no, más bien de sus padres. Sus padres pagaron impuestos, nosotros los profesores también, y ese dinero sirvió para construir esas plantas y están detenidas, no funcionan. O sea, es un problema que también ese aspecto no es tampoco culpa del actual 4T, eso viene desde antes, siempre ha sucedido. Pero la 4T no se ha preocupado en mejorar las condiciones. De hecho, si se mantiene la 4T, les puedo asegurar, pocos de ustedes van a conseguir trabajo. Bueno, que no me voy a meter más en cuestiones políticas. Me gusta, pero no lo voy a hacer. ¿Algo más, Dante? Bien, pues a mí me gustaría quedarme básicamente y retomar los datos básicos para poder dar entrada a una actividad de la profesora Virginia. Creo que ya podemos entender cómo inicia una planta de tratamiento de aguas residuales. Y uno de esos elementos tiene que ver entonces con esos datos básicos que mencionó el profesor. Entonces, y nos referimos a los datos de dotación, ¿de acuerdo? Nosotros entendemos hoy en día que tenemos o necesitamos datos de población. Si hablamos de unidades habitacionales, hablamos de cuántas casas. De esa forma podemos determinar, no sé, el número de habitantes por departamento, o buscar una forma de poder determinar esa dotación. Entonces, ya que tenemos esa información, con la dotación de agua potable, podemos entender que se genera el agua residual. Y también con anticipación, pues entonces se estiman los sistemas de alcantarillado, el tipo de tubería, cómo van a salir esas tuberías de las casas. Y bueno, entendemos muy bien que también todos los proyectos nuevos de unidades habitacionales incluyen plantas de tratamientos de aguas residuales, ¿no? Y entonces tenemos que determinar qué tipos de tratamientos, qué tipos de sistemas de tratamientos, pero esa es una historia que vamos a contar mucho más adelante. Así que, pues, todas las áreas, incluso los asentamientos irregulares, también buscan alternativas. Claro está que es mucho más difícil, mucho más complicado, ¿no? Entendemos que si es difícil meter una red de agua potable, pues es mucho más difícil meter una red de alcantarillado, ya que se requiere una profundidad mucho más intensa.
¿Cómo desalojar esa agua? Pues bueno, existen mecanismos para poder determinar cálculos de caudales también y caudales necesarios que tienen que entrar directamente a una planta de tratamiento de aguas residuales. Ese tipo de caudales a los cuales vamos a tratar de enfrentar están, quiero presentarles aquí la pantalla, sobre todo en la sección de archivos. Recuerden ustedes que tenemos archivos y en esta sección tenemos en materiales de clase un libro que son pues son los libros de la Semarnat que nos permiten cierta información a la cual ustedes pueden recurrir, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en su capítulo 3. Así que no olviden ese tipo de asuntos. Tenemos material para poder trabajar con él y pues adelante. Entonces, profesora Virginia, no sé si quiera usar esta información o si no, entramos directamente a su tema. Pues yo, la verdad, quisiera ir directo al tema, a la práctica, al ejercicio. No me lleva mucho, para que también puedan comentar lo de la normatividad, creo que es también importante, ¿no? Pero sí, retomo la parte de este ejercicio. Y bien, obviamente adelante. gracias, profesor, tiene que ver con este manual. En el caso de los manuales de la Comisión Nacional del Agua que se han publicado, de hidráulica en particular, todo lo que son los diseños de alcantarillado, agua potable y saneamiento, pues bueno, lo que es la parte hidráulica, pues está más completa, ¿no? La parte de proceso, si lo llegamos a publicar, profe Dante, lo comento con conocimiento de causa, algunos pueden tomar estos manuales para el diseño de sus procesos, porque los sientan más digeribles, porque ya hay una metodología, pero hay que tener cuidado porque están muy incompletos, ¿sí? Entonces hay cosas que se brincan, hay datos que no especifican, que solamente en libros de tratamiento de aguas los vamos a encontrar y nos pueden decir el porqué de ese valor o de algún coeficiente. No así, comento, para la parte hidráulica, que eso pues es muy amplio, muy vasto lo que tiene la Comisión Nacional del Agua. Lo comento solamente para cuando veamos algunas tecnologías, ¿sí? Que utilizamos, bueno, si se utilizan estos manuales de la Comisión Nacional del Agua. Bien, entonces voy a poner mi presentación. ¿Se acuerdan, jóvenes, que habíamos visto? ¿Sí ven la presentación? Sí, ya se observa. Ok, gracias, profesor. Sí, en la clase pasada, la semana pasada, habíamos visto cómo determinar, cómo hacer balances, ¿sí? En función de los caudales ya determinados a partir de dotaciones. Entonces ya sabemos calcular, pues, el caudal que nos puede aportar, el caudal de agua residual que se puede generar en una comunidad o en una empresa, ¿sí? A partir de tablas de dotación. Esa es una manera. Hay otras formas de determinar caudales, pueden ser en aforos. Para una comunidad podemos utilizar pues la determinación, ir directamente al sitio o los puntos donde van a considerarse para la planta de tratamiento. A lo mejor en una comunidad varios puntos de descarga son caracterizados y a partir de ahí se va a determinar el punto donde se va a construir la planta y se hace toda la trayectoria de los colectores, ¿sí? Entonces, esa es otra forma. En una industria podemos determinarlo con dotaciones cuando no contamos con información suficiente o directamente haciendo una caracterización, haciendo también aforos, muestreos y aforos, que lo correcto es hacer muestreos y aforos. En este caso, pues para casos del curso, pues vamos a utilizar estas tablas, ¿no? Que son estos elementos. Entonces ya habíamos visto lo que era la dotación. Ok, la dotación de agua, ¿no? Está dada en litros por día por habitantes.
cómo calculábamos el caudal? ¿Se acuerdan? Multiplicábamos el número de habitantes por la dotación de agua. Es correcto, ¿no? Entonces necesitamos saber, pues, cuánto es la población a la cual vamos a diseñar una planta. Podemos hablar de una población general o podemos hablar de un desarrollo habitacional. Es muy dado que ahorita los desarrollos habitacionales, pues, son muy amplios, ¿no? Son muy grandes. O sea, tienen 1000 casas, 2000 casas. Entonces, ¿cómo haríamos el cálculo del caudal? Del consumo de agua que se requiere para ese desarrollo habitacional. ¿Qué tendrían que considerar? Que ya lo comentó el profesor Dante y dijo que esto ya lo vieron ampliamente. ¿Sí? ¿Cómo calculamos ese caudal, ese consumo de agua, no? ¿Por edificio? Ok, por edificio. ¿Y después? ¿Por edificio o por... ¿Y en edificio qué tenemos? Tenemos pues los departamentos. Entonces, ¿qué tendría que ser? ¿Edificios? ¿Edificio por departamento? Ok, departamento. ¿Y después? Bueno, ya multiplicado por litros sobre día por edificio departamento. O sea, nosotros necesitamos saber que, de acuerdo a este dato de dotación, en litros por día por habitante, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuántas personas hay en ese desarrollo habitacional, no? O cuántas personas se tienen proyectadas que van a estar viviendo en ese desarrollo. Porque cuando se está haciendo es cuando los arquitectos hacen toda la proyección de todo lo que son los servicios, energía eléctrica, agua, ¿no? El agua potable. Entonces, estamos hablando de esa dotación de agua potable. Entonces ya nada más sería ponerle también, bueno, por cada departamento, pues el número de personas que pueden habitar el departamento. El número de personas, por lo general, ¿cuántos damos de referencia? 4. 4, ¿no? O sea, estamos poniendo como que 4, como un número estándar. Acuérdense que estos son datos así, como son datos de referencia. Ya si sabemos que quien está haciendo la proyección de ese fraccionamiento o ese desarrollo habitacional y te dijo que considero 6 personas porque es una casa, son desarrollos habitacionales de interés social, a lo mejor son 6 personas, ¿ok? Pero por default, como un dato de referencia, utilizamos 4. Y ahora sí, después de esto que tengo 5 edificios, cada edificio tiene 8 departamentos y en cada departamento hay 4 personas. Entonces, ¿todo esto qué me va a dar? 32. Bueno, el número de personas, ¿no? Que tenemos. Eso todavía no es un caudal. No es mi volumen de agua que yo requiero al día. ¿Qué me falta? La dotación. La dotación que tenemos asignada para esa comunidad, ¿no? Y sabemos que la dotación está en función de lo que es el clima, ¿sí? Y los volúmenes, en este caso, la cantidad que agua que pueden utilizar para todo lo que son sus servicios, ¿sí? Entonces, pues esta es otra forma, o sea, sigue siendo lo mismo. Nosotros multiplicamos la dotación por el número de habitantes o número de personas, ¿sí? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Esto es muy simple, bueno, lo podemos ver algunos muy simples. Cada vez vamos a ir aumentando la complejidad en el cálculo, en los diseños de plantas de tratamiento. Acuérdense que en su proyecto vamos a hablar de los datos básicos. Uno de los datos importantes, que es el corazón de todo, pues es determinar el caudal de tratamiento. ¿Ok? Bueno, entonces, pues nosotros ya sabemos que a partir de una dotación estamos determinando, en este caso, pues el volumen de agua que se requiere para los servicios, todo lo que es el suministro de agua potable.
¿cuánta agua residual yo voy a estar generando? ¿Cómo lo vamos a calcular? De toda el agua que se utiliza en una casa, ¿cuánta sale convertida en agua residual? ¿Toda? ¿La mitad? ¿3/4 partes? Pues no sale toda porque es un uso consultivo, ¿no? Pero no sé cuál sea la fracción. Ok. Tenemos un dato ya probado, lo que es la aportación de aguas residuales a partir de la dotación de agua potable. Entonces estamos hablando de un rango entre 70 y 80%. Hay algunos autores que manejan hasta 85%. ¿Sí? Entonces estamos en este rango. Igual tomamos el valor intermedio 0.75, que era lo que también habíamos visto en el ejercicio pasado, ¿no? Bueno, en el ejercicio pasado habíamos puesto ya el valor de agua residual, o sea, esta dotación como lo que se está aportando como agua residual. No nos habíamos ido a ver lo que era la dotación de agua. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ya tengo, si lo que yo necesito es determinar mi caudal de agua residual, entonces esto que me faltaría multiplicar. Por el 75%. Exacto, ¿no? Por el 75. Y con esto nosotros vamos a tener nuestro caudal. Y entonces esta dotación, la aportación de agua es por este porcentaje y la dotación que ya tenemos así. ¿Sí? Entonces, cuando les toque el diseño de una planta municipal, lo que hacemos es ver la población y cuáles son los valores de dotación que están asignados para esa comunidad. Cada estado tiene un valor de dotación. Cuando no nos los dan, podemos tomar de referencia pues 250 como promedio. Sabemos que en el sureste 250 litros, igual que en el norte, en Monterrey, 250 litros, pues es poco porque consumen más agua, ¿sí? Para todo lo que son sus servicios, dado que tienen temperaturas extremas, hay mucho calor, entonces la dotación pues cambia en función también de la disponibilidad de agua, pero por lo menos Monterrey, el sureste, manejan valores de dotación más altas, ¿sí? Bien, cuando hablamos del diseño de el diseño de alcantarillado, de la red de alcantarillado, ¿sí? Es importante determinar diferentes caudales. ¿Y por qué hablamos de la red de alcantarillado? Cuando yo lo que estoy pensando es en diseñar una planta de tratamiento. O sea, yo tengo aquí mi población, ¿sí? Y ¿dónde están mis dibujitos estos? ¿Ya? Yo voy a tener que toda esta población, todo esto va a llegar a un solo punto, ¿no? Donde voy a construir mi planta de tratamiento. Aquí va a estar mi planta de tratamiento. ¿Sí? Aquí tengo mi comunidad, la población, y pues hago todo el diseño de colectores, de toda la red de alcantarillado. Yo puedo tener diferentes descargas. En esta colonia se descargan aquí, aquí hay un cuerpo de agua, ¿sí? Y les decía que se pueden hacer trabajos de aforo, de muestreo y aforo. Y se traza todo lo que es el colector que va a conducir el agua hacia la planta de tratamiento. La idea es que todo el agua residual que se genere en esa comunidad, ¿sí? Toda pueda llegar a este punto. Si no fuera así, pues por lo menos el 85, el 90% de toda la generación de agua residual de esa comunidad sí llegue hasta esta planta, ¿no? Entonces se hace toda la red, la distribución, cómo van a ir las líneas y finalmente el colector, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de todo el flujo de agua que va a estar pasando por estos alcantarillado, tenemos que pensar en toda esta variabilidad de flujos. Nosotros ya calculamos uno a partir de una dotación.
pero ¿ustedes creen que este caudal sea representativo para lo que va a llegar a la planta de tratamiento? Y sobre todo para el diseño de las tuberías. No, porque no se están considerando otros factores. ¿Como cuáles? Si estamos hablando del sistema de alcantarillado, pues las lluvias, la precipitación, eso también contribuye a el incremento de caudal. Entonces ahí pues se tiene que dimensionar qué tanto llueve, si llueve mucho, si llueve poco. Ok, vamos a tener una variación, ¿verdad? También cómo están los caudales a diferentes horas, porque no es lo mismo, ¿no? O sea, sabemos que vamos a generar este volumen de agua residual como un total en todo el día, pero ¿qué tanto yo aporté a las 2 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 7 de la noche? ¿Sí? Lunes, martes, miércoles o sábado y domingo. O sea, todos estos días y a diferentes horas vamos a tener mucha variación de los flujos de agua que se pueden estar vertiendo. ¿Sí? Entonces necesitamos tener diferentes caudales. Damos un caudal mínimo que va a tener nuestra tubería, nuestro colector, toda la red de alcantarillado. ¿Sí? Un caudal mínimo. Tenemos que tener un caudal máximo, un máximo que se da en cierto instante. Ese es el punto límite, digamos, ¿no? Y también tendríamos un caudal extraordinario que, bueno, pues va a venir igual a afectar infiltración, bueno, lo que son las aportaciones de lluvia, ¿sí? O flujos extraordinarios, flujos adicionales que se pudieran ir incorporando. Entonces nosotros tendríamos que estar determinando, además del caudal que ya tenemos, que es el que nos dice que el diseño, que es el que ya calculamos con la dotación, un caudal máximo que es instantáneo, caudal máximo que rebasa el valor instantáneo, así que es extraordinario, ordinario. ¿Okay? Entonces, teniendo estos caudales, ustedes ahora digan, ¿con cuál creen que se diseñe toda la tubería de alcantarillado, sobre todo el colector con el que se va a llevar el agua hacia la planta de tratamiento? El máximo. Máximo. ¿Cuál máximo? ¿Instantáneo o un extraordinario? Extraordinario. ¿Por qué? Porque representa... Puede ser. A ver, ¿sí? Perdón, porque representa el mayor flujo que puede presentarse en la tubería. Te escucho entrecortado, pero creo que por ahí va la idea. A ver, ¿otro más? ¿Quién me dice? Podría ser en caso de que haya inundaciones. No sé si eso incluye. No, para inundaciones no estamos considerando esto. Ya tendríamos que hablar de otro tipo de infraestructura de apoyo adicional, ¿no? O sea, si esto fuera así, si diseñamos nuestros drenajes de alcantarillado en función de previendo inundaciones, pues no nos inundamos, ¿no? Tendríamos capacidad para desalojar todo el agua. No, aquí no. Para una inundación o lluvias completamente atípicas como están ocurriendo, pues ya es otra cosa, ¿no? O sea, que se salga de lo que tenemos ya proyectado, ¿sí? De lo que históricamente tenemos, ¿no? Porque siempre hay un histórico de cuánto es el flujo de precipitación, cuánto es la precipitación que hemos tenido a lo largo de diferentes años. Utilizamos todas estas estadísticas. Cuál ha sido la temperatura máxima reportada en los últimos 10 años, cuántas precipitaciones se han presentado. Para cada comunidad
hay estaciones meteorológicas que están registrando todos estos datos y eso los podemos consultar, ¿sí? Pero aquí para una inundación, ductos, que diga colectores, no. Se nos saldría en presupuesto, ¿no? Estaríamos hablando de drenajes de diámetros muy grandes y muy costosos. Entonces, para eso no. Pero sí, es un caudal máximo. ¿Cuál creen que sea ese? O sea, si yo diseño con un caudal máximo instantáneo, o sea, un caudal que yo pueda tener en un instante, pero pues después puedo tener este caudal máximo extraordinario. ¿Creen que mi diámetro de mi conducto pudiera tolerar ese caudal? No. Claro que no. ¿Qué va a pasar si yo diseño con un caudal máximo instantáneo y después me llega un caudal máximo extraordinario, que es mayor a este? ¿Qué pasa? Por la presión podrían romperse los ductos. Tendremos que verificarlo, ¿no? O sea, en este caso vamos a tubo lleno y tenemos una velocidad que corre a través de los colectores. Entonces hay límites también en las velocidades que deben de pasar, que deben atravesar las tuberías o los colectores, ¿sí? Dentro de un valor permisible. Si rebasamos eso, seguramente vamos a empezar a tener pues varios problemas, ¿sí? No están presionados, van a tubo lleno, pero esto trabaja a gravedad, todo este drenaje. Acuérdense que son aguas que salen de una comunidad y no podemos poner un equipo de bombeo para mandar el agua hasta la planta. O sea, no. O sea, todo el agua se conduce por gravedad. ¿Sí? Entonces vamos viendo de que si aquí tenemos un nivel de terreno, cuando lleguemos a este nivel de la planta, pues es todavía abajo, ¿no? Porque cada vez se va aminorando más bien se haciendo más profundo para que podamos tener una velocidad determinada y pueda fluir el agua libremente hasta que llegue a la planta de tratamiento. ¿Sí? Entonces diseñamos el diámetro de las tuberías, se diseña con un caudal máximo extraordinario. ¿Ok? Bueno, les comentaba de lo que es nuestro caudal de diseño, que lo calculamos a partir de esta dotación. Y estos caudales máximo instantáneo, máximo extraordinario, finalmente son variaciones, ¿no? Tenemos en algún momento estas variaciones. Hay estudios que ya han hecho y se han determinado las ecuaciones para determinar el caudal que ya tenemos de diseño, que se puede afectar por un caudal de un flujo máximo, ¿sí? Entonces tenemos diferentes autores. Uno que se utiliza mucho en México es el coeficiente de Harmon. ¿Okay? Me pasó acá. Es el coeficiente de Harmon. Hay otros más. Digamos que hasta donde yo me he quedado, y de estos pues hicieron estudios y es lo más representativo a toda esta variación que tenemos de caudales en nuestro país. Probablemente ya en estos años tendrían que hacerse otros estudios para poder determinar si este coeficiente de Harmon esta ecuación que se haya determinado es representativa de esta variabilidad en los caudales. Esto tiene años ya aplicándose y lo hemos dejado así. Pero yo creo que también vale la pena ya empezar a hacer trabajos en ese sentido. Por lo pronto es el que tomamos nosotros de referencia, porque es lo que nos va a decir pues cómo vamos a tener este comportamiento de caudal máximo instantáneo que pudiéramos llegar a tener en un momento dado, ¿sí? Entonces, aquí M representa lo que es el coeficiente de Harmon, y esta ecuación, pues ya después de varios desarrollos y modelos matemáticos, llegaron a esta ecuación, en donde está en función de toda esta variación de flujos máximos que se pueden presentar en función de una población, ¿sí?
Entonces, en miles de habitantes. Este valor de P es entre miles de habitantes. ¿Okay? Entonces, lo único que tenemos que hacer es, pues, poner la población, dividirlo entre 1000 y nos va a dar un coeficiente. Hay unos datos, de acuerdo a lo que es el mismo modelo, nos dice, vamos a poner aquí, que si la población, de acuerdo, es menor a 1000, este valor de M, el coeficiente de Harmon, va a ser igual, va a tomar un valor de 3.8. Profesora Virginia, ¿me permite un segundo? Sí, adelante. Bien, este asunto que está mencionando la profesora Virginia es muy importante, y es que comenta que la población se debe indicar en miles, y lo que dijo es algo que no quiero recalcar. La población se divide entre 1000 y es el valor que van a colocar como P. Si son 20,000, tendrán que colocar el valor de 20. No lo olviden, porque siempre tienen problemas en la resolución de problemas por ese tipo de asuntos, y es una lástima colocar todo el problema mal por un error de este tipo. Gracias, profesora. Sí, es correcto. Sí, aquí nos dice la población, pero no la tenemos que poner 20,000, 18,000 es la población. No, está dado en miles de habitantes. Por eso les comentaba que este valor P, la población, entre 1000. Sí, profesor, gracias. Bueno, algo también importante dentro de lo que es el coeficiente de Harmon es que este coeficiente disminuye a medida que la población va aumentando. Pero claro, si podemos llegar a tener una población de 180,000 habitantes, pues seguramente el comportamiento de los flujos máximos que pudiéramos tener en nuestro drenaje, ¿sí?, ya no pueda ser representativo. Entonces ellos estimaron que a partir de este número de la población, el valor, este coeficiente de Harmon, toma el valor de 2.17. ¿Sí? Entonces, pues bueno, si tenemos una población de 180,000 habitantes, pues ¿qué valor de Harmon vamos a tomar? ¿Aplicaríamos la ecuación? Pues no. ¿Ya no? Ya no, ¿verdad? ¿O sí? No. Si ya nos están poniendo estas condiciones, estas restricciones, pues sabemos que cuando tengamos una población de 64,000 habitantes, pues por más que yo haga el cálculo y me quede muy bien, pues el valor que yo debo de tomar es de 2.17. ¿Sí? Si mi población es menor de 1000, ok, pues entonces voy a tomar un valor de 3.8. En estos valores es donde tiene efectividad justamente esta variación, estas variaciones en flujos máximos. ¿Ok? Esto, por favor, tomen la nota. Esto es para aguas municipales, aguas de comunidades. No se aplica en una industria que yo quiera determinar mi caudal máximo instantáneo. No. En una industria lo que tendríamos que hacer es pues hacer determinaciones, hacer aforos, ¿sí? En función a la producción, pues es como vamos a tener un caudal. Hay empresas, por ejemplo, en las empresas de alimentos, que los caudales varían dependiendo de lo que estén produciendo. A lo mejor en épocas navideñas sacan un producto que no hacen el resto del año, ¿sí? Y cambia su producción. Así que en los meses de diciembre, seguramente desde noviembre o finales de octubre, cambian los caudales y la calidad del agua. Los meses de enero a abril producen otro tipo de producto que utiliza con el mismo equipo que tenga, ¿sí? La calidad del agua y los caudales pueden cambiar. Entonces, lo ideal en una industria es que tengamos representados a lo largo de un año, si este tipo de industria tiene esta característica, a lo largo del año, pues cuando producen cierto alimento, pues ver cuál es la calidad del agua y cuáles son sus caudales, los flujos. Pero no vamos a llegar a un caudal máximo, o sea, no con fórmulas de este tipo.
sino con datos ya de aforos. O sea, sabemos que a cierta hora pues van a generar un pico y ese va a ser su caudal máximo instantáneo, y hasta ahí. Recuerden que en proceso vamos a tener también diferentes drenajes. Las aguas sanitarias de una industria no se mezclan con las aguas de proceso. Manejamos drenajes separados. Todo el drenaje del área de producción, todo eso va a una planta de tratamiento. Todo el drenaje de aguas negras, todo el drenaje sanitario, ¿sí? Se puede descargar. La empresa no está obligada a cumplir ninguna normatividad. Puede descargar esas aguas sanitarias. También puede esta empresa en un momento dado decidir que quiere tratar esa agua sanitaria y reutilizarla, pues no sé, en sanitarios o en riego de áreas verdes. Claro, lo puede hacer. Entonces puede tener una planta de tratamiento específica para sus aguas sanitarias, pero en ningún momento mezcla el agua sanitaria con el agua de proceso y todo eso después reutilizarlo. Se complicaría la vida, ¿sí? Ahora bien, si el agua que sale del proceso tiene una calidad muy similar a las aguas sanitarias y toda esa agua se quiere reutilizar porque ya hicieron balances, ok, perfecto, puede ser. Pero si el agua de proceso trae algunos contaminantes, trae metales pesados, etcétera, pues lo más conveniente es no combinarlas. Generamos un efecto sinérgico ahí. ¿Sí? O sea, tenemos más volumen que tratar y un contaminante que no estaba en una descarga, ahora se lo vamos a incorporar. ¿Sí? ¿Sí queda claro esta idea? Profesora. Sí. Entonces, para aguas industriales o en industria, ¿no se ocupa el coeficiente de Harmon? No, no. Es correcto. No, y... esto es para aguas municipales. Ok, y en todo caso, ¿qué cantidad se ocupa en industria? ¿Es el agua ocupada o el total de producción de lo que sea la industria? Sí, lo que comentaba ahorita, tienen que hacerse trabajos de aforo. Ustedes al hacer los trabajos de aforo que representen, ¿sí?, un día de producción o una semana de producción que sea típico, o sea, ustedes hacen todo un trabajo de aforo de un día, ¿sí?, para obtener una muestra compuesta, como lo pide la normatividad. Van a poner una planta de tratamiento. Entonces, en esa industria, pues tienen que hacer todo el trabajo de colectar muestras y hacer los trabajos de aforo. Entonces, así, en un día ustedes pueden identificar fácilmente cuáles son estos picos, estos flujos máximos. No vamos a utilizar algún factor, no. Está en función realmente de cuánta agua están utilizando en el proceso y cómo están haciendo sus actividades ahí y lo que están generando de agua residual. La única manera es con aforos. Podemos estimar un caudal, ¿sí?, de diseño, y a partir de ahí es con el que establecemos el diseño de la planta de tratamiento. Lo correcto, como en todo, igual que en las municipales, es hacer caracterizaciones y trabajos de aforo. O sea, no nada más de un día, es una campaña de aforo, en un caso municipal, de todo un año. Tenemos mucha variabilidad, ¿sí?, por las estaciones que tenemos. Tenemos periodos de avenidas y periodos de estiaje. Periodos de avenidas que sean los periodos de lluvia y los de estiajes cuando hace mucho calor. Entonces, tenemos aquí también esa variación en los flujos. Estas variaciones, sobre todo para flujos máximos que se nos puedan presentar, quedó representada con las ecuaciones que hicieron en los modelos de Harmon, ¿no? Y se obtuvo este coeficiente, que es el que utilizamos para determinar nuestro caudal máximo instantáneo. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Bueno, entonces pues ya vimos que tenemos este coeficiente de Harmon. ¿Cómo lo podemos ocupar? Pues ya también tenemos estos valores. Por ahí, profesor Manrique, si está por ahí, no sé, usted tiene un dato importante que luego comenta acerca de este valor, este coeficiente de Harmon. Igual no lo quiero yo omitir. Sí, el único dato complementario es
que cuando se tiene una población grande, no me acuerdo ahorita exactamente a partir de qué población es, pero cuando se tiene población grande, lo vamos a poder identificar de esta forma. El valor de Harmon, de acuerdo con los criterios de la Comisión Nacional del Agua, nunca debe de ser menor a 1.8. ¿A qué me refiero? Cuando tenemos población, por ejemplo, la población de la Ciudad de México, nos daría como resultado de la raíz de la población de la Ciudad de México un valor de Harmon muy pequeñito. Eso ya no aplica cuando tenemos poblaciones grandes. Esto entonces lo que significa es que para poblaciones, cuando les dé como resultado del cálculo del coeficiente de Harmon un factor de menos de 1.8, ya no se utiliza, sino se deja el valor de 1.8 como mínimo, aunque no corresponda al cálculo del coeficiente. Eso sería la parte que... Sí, sí, también lo mencionan ahí los manuales. Así es, exactamente. Sí. Que bueno, nosotros aquí ya estamos protegidos porque con estos 63,000 a partir de aquí, pues definitivamente el valor de Harmon lo dejamos en 2.17. Ni siquiera va a llegar a 1.8. Pero bueno, veríamos ese caso particular. Sí. Ok, gracias, profesor. Bueno, también fíjense, este coeficiente de Harmon, también hicieron estudios y en la Comisión Nacional del Agua, también en este manual, nos comentan que podemos utilizar este factor con un valor de 1.5, pero en casos de zonas industriales, ahí yo tendría mis reservas, ¿sí? Y centros comerciales. En centros comerciales sí lo utilizamos. Entonces, para calcular justamente lo que preguntaba, para nuestro caudal máximo instantáneo, utilizan este valor de 1.5. Cuando se hace el diseño de equipos de bombeo, más bien, diseños de planta, a partir del caudal que tenemos, siempre utilizamos un factor de seguridad. Siempre manejamos que es, pues sí, 1.5, ¿no? Y listo. Sobre el caudal que tenemos podemos tener un máximo de 1.5. Bien, en Harmon, aquí él establece que algunas zonas industriales, o sea, las descargas de zonas industriales, no en la industria, en las zonas industriales, que vayan a poner una planta y que venga de zonas industriales, pues ya no utilizamos población, porque no estamos hablando del personal que trabaja, porque todo ese personal que trabaja, las aguas que generan son sanitarias, y esas son aparte. Estamos hablando de las aguas que se generan de la industria, ¿no? Y que en ese sector, pues van a poner una planta de tratamiento. Entonces, pues se utiliza un valor de 1.5. Centros comerciales, ¿sí? Perdón, es que salió una duda con mi equipo. Nosotros estábamos haciendo lo de bueno, nuestro proyecto tiene que ver con una hidroeléctrica. Entonces, quería preguntarle, para nosotros, ¿qué coeficiente de Harmon tendremos que utilizar o no lo aplicamos? No lo van a aplicar, porque su flujo, el volumen de agua está en función, porque la hidroeléctrica es para servicios, ¿no? El agua que van a ingresar es para servicios, es para la torre de enfriamiento y para una caldera, ¿sí? Sí, profesora, muchas gracias. Entonces, finalmente no manejan estos caudales máximos. Lo que sí, que acabo yo de comentar, es que por protección, digamos, algunos equipos, sobre todo en plantas sanitarias, no en las de proceso, multiplicamos por 1.5 el caudal, solo para protección. En este caso, en la industria eléctrica, el agua que viene para reposición a torres, son volúmenes muy grandes. O sea, multiplicarlos ya sea por 0.05, si tú gustas, como un factor de protección, pues es mucha agua de todos modos. Entonces, es el caudal que te demanda tu torre de enfriamiento por pérdidas por evaporación, ¿sí? Es el agua que vas a reponer. En el caso de la caldera, pues es el agua que requieres para producir el vapor.
¿Cuánto es lo que demanda? Depende de la capacidad de esa caldera y no requerimos más. ¿Sí? Bueno. Sí, profesora, gracias. Ok. Entonces, pues ya sabemos cuándo vamos a aplicar el factor de Harmon, ¿no? O el coeficiente de Harmon. En poblaciones ya tenemos este valor. Para poblaciones mayores a 63,000 tenemos este valor. Y cuando hablamos de una zona industrial, que se va a poner una planta de tratamiento, pues no lo hacemos por población, ya no ocupamos esta fórmula. Simplemente asignamos el valor de 1.5 o en centros comerciales, que luego también se va a poner una plantita de tratamiento, pues el caudal que ya tengamos reportada, ya sea por áreas, por los diferentes comercios que estén ahí, ya ven que tenemos dotaciones que para restaurantes, que para teatros, que para cines, que para oficinas, incluso dentro de los centros comerciales hay oficinas. Bueno, o podemos calcular nuestro caudal a partir de la dotación de todos los establecimientos que están dentro del centro comercial. Y una vez que tengamos ese caudal, pues bueno, lo vamos a aplicar este coeficiente de Harmon. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? En el chat una compañera preguntó que si nos podría explicar qué es o cómo se definen cada uno de los caudales. Caudal máximo, máximo instantáneo, etcétera. Ok. Así puso. Bueno, ese está en el manual de Conagua, pero creo que por aquí les puse. Aquí están. El máximo instantáneo es el valor máximo de descubrimientos que se pueden presentar en un instante dado. O sea, yo creo que más allá de la definición entendamos el concepto, ¿no? Entonces, en el gasto máximo instantáneo es esto. ¿Qué flujo máximo yo voy a tener en cierto instante? ¿Ok? Y el máximo extraordinario es igual. Aquí tenemos que nos están llegando, aparte de este máximo instantáneo, nos están llegando aportaciones de otras aguas que no forman parte de estas descargas. Algunas bajadas pluviales, como bien decían, ¿no? Sí, a lo mejor hay algunos asentamientos irregulares que no estaban contemplados, que no están en este censo, en el número de población que ya estamos tomando en cuenta y están descargando, están aportando estos volúmenes de agua, ¿ok? Entonces, ese máximo extraordinario es a lo que se refiere, nuestro gasto máximo extraordinario. ¿Sí? Entonces, aquí ya lo tienen. Igual en el libro que nos compartió el profesor Dante, ahí están también las definiciones, ahí las tienen. ¿Ok? El mínimo, pues es lo mínimo que necesitamos. Queremos saber cuánto, ¿no? Cuánto es lo que va a pasar nuestros colectores. Cuánto es lo mínimo que vamos a llegar a tener. Entonces, el caudal mínimo, pues es la mitad del caudal de diseño. Nosotros este caudal de diseño ya lo calculamos. Entonces, el mínimo sería la mitad. El máximo instantáneo es el caudal de diseño por el coeficiente de Harmon. Y nuestro caudal máximo extraordinario va a ser el caudal máximo instantáneo multiplicado por un factor. ¿Sí? Este factor tiene que ver con las aportaciones normales que se tienen, ¿sí? Por lo general, este factor CF, que así también lo manejan en estos manuales de Conagua y manuales de hidráulica, tiene un valor de 1. Llega a tener valores de 1.5, ¿sí? En algunas condiciones, digamos, extraordinarias. Eso ya depende de quién hace la proyección. Necesitamos que este valor de 1.5 tengamos una aprobación por parte del organismo local o quien está supervisando el proyecto de alcantarillado o de planta de tratamiento. Por ende, la verdad es que todos utilizamos este valor, 1.5, y nos vamos protegidos. Así que este máximo extraordinario, estamos poniendo el valor de 1.5, el caudal máximo instantáneo. Porque si lo dejamos en 1, ¿a dónde llegamos? Al caudal máximo instantáneo. Y si sabemos que con este caudal máximo extraordinario
hacemos el diseño de nuestras tuberías, ¿sí? Pues entonces no nos queremos estrangular o que digan, oigan, es que ustedes calcularon estos diámetros en función y no. Entonces, para no tener problemas de nuestro diseño, CF va a tener el valor de 1.5, ¿sí? Sí, profesor. Profesora Bueno. Virginia. Sí, profesor. He recibido algunos comentarios para poder tomar un pequeño receso. Okay. ¿Podríamos hacer un receso de unos 15 minutos y regresar a las 6? Sí, claro que sí. Sí, sí. Muy bien. Ah.